reducción del riesgo de desastres, resiliencia y cambio climático, así como el curso universitario de director de seguridad y la especialización profesional universitaria en servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. Es conocida por muchos por su trabajo como meteoróloga en la televisión pública de Canarias. También ha sido asesora de meteorología en la Dirección de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y jefa de meteorología y editora de información meteorológica de los servicios del ente público Radio Televisión Canaria. Actualmente es asesora técnica del Cabildo de Tenerife en el área de la presidencia, Igualdad y Diversidad, Hacienda y Proyectos Estratégicos. Hoy nos presenta su ponencia Meteorología en Emergencias de Protección Civil. Un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, porque además, yo repito, es la segunda vez que asisto a un congreso de estudiantes de física. Vine en el 2019 a una mesa redonda y, bueno, por si alguno estaba asustado, yo puedo ser un buen ejemplo de que no un buen alumno puede acabar la carrera y puede labrarse un futuro en esta ciencia. Yo hice hoy de licenciatura, no hice la carrera en 5 años, yo tardé un poquito más. Pero bueno, y ahora compañeros míos son los profesores en esta facultad. Estaba Jorge Méndez, terminamos juntos, pero yo empecé con algunos más y alguno, por ejemplo, está en el grupo Gota. ¿Por qué el interés de la meteorología? Yo me voy a mover, nunca me gusta estar quieta. Al final, la meteorología y la predicción del tiempo es algo inherente al ser humano. Todos queremos saber qué tiempo va a ser mañana, si se va a quitar el calor o no. Hacer posible la puerta de mi casa, donde vaya a trabajar, si voy a algún punto de vacaciones. Y bueno, es algo que viene a lo largo de toda la historia. El primer mapa sinóptico de la historia se lo debemos a Brans en 1820 y lo que está representando es una situación meteorológica de 1783, es decir, a tiempo pasado. En España, el primer servicio de meteorología, que se llamaba Instituto Central Meteorológico, se crea en 1887 y el primer boletín de predicción meteorológica de este país se publica el 1 de marzo de 1893. Esa sería la semilla de lo que actualmente es la Agencia Estatal de Meteorología. A este señor debemos lo que serían las bases de la meteorología moderna. Ese sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales da esa base a la meteorología y Berge sugiere la posibilidad de predecir el tiempo solucionando ese sistema de ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Antes, pues, era más una pseudociencia, lo que sería la meteorología. Es verdad que había observaciones, pero bueno, siendo canarios muchos sabrán que en Canarias lo que se utilizaban, y todavía hay gente mayor que lo hace, son las cabañuelas, con ciertas observaciones del medio ambiente, intentar predecir el tiempo que va a ser a lo largo de todo un año aproximadamente. Hay un chico famoso, por la culpa la tenemos los medios de comunicación, que aunque yo esté en excedencia ahora, considero que sigo siendo más parte del medio de comunicación porque la Radio Televisión Canaria ha sido mi casa 24 años, que le hemos dado mucha bola, por decirlo de alguna manera, a sus teóricas cabañuelas. Se llama Jorge Rey, dice que predijo Filomena en el año 2021 y bueno, las cabañuelas yo también las puedo hacer así, usando cualquier modelo meteorológico de los que podemos encontrar en internet. ¿Qué es un modelo meteorológico? Les he puesto ahí 3 ejemplos, uno no tan actual porque es el HIRLAM de la Agencia Estatal de Meteorología, que si ahí ven el símbolo dice INM, Instituto Nacional de Meteorología. Ya ese modelo pues no está operativo, los operativos son el Harmony o el HRS del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Al final, un modelo de predicción numérica del tiempo es un modelo físico-matemático que va a simular el comportamiento de la atmósfera y su evolución y nos permite predecir el tiempo, nos da una salida, un tipo de salida.
la gente normal lo que quiere saber es si va a llover o no. Eso lo daría un modelo determinista. Pero la realidad es que todos son probabilidades. Y los modelos de predicción meteorológica por probabilidades son el futuro, son el presente y son algo que a los que nos dedicamos a medios de comunicación nos cuesta explicar. Quien me ve a mí por la tele quiere saber si va a llover o no. No que yo le diga que hay un 80% de probabilidad de lluvia, lo que implica un 20% de que no puede llover, que la realidad tampoco es esa. Lo que me está diciendo el modelo de predicción es que en esa situación, en 10 situaciones iguales, en 8 llueve y en 2 no. Entonces yo tengo que decidir qué quiero hacer. Y eso es lo que la gente no quiere. Tú quieres un final determinista. ¿Qué va a pasar? Los modelos de predicción meteorológica han mejorado muchísimo en los últimos años. Yo lo he notado en el trabajo. No es lo mismo los modelos con los que trabajaba hace 20 años que con los que trabajamos ahora. ¿Qué pasa? Que nunca van a ser perfectos. No vamos a dar una predicción meteorológica con un 100% de probabilidad. Y sigue haciendo falta la persona, porque muchos piensan, dice, bueno, con lo que ha avanzado la ciencia, el modelo ya me da una solución, ya tengo la predicción. No, necesitarás al predictor, a la persona que hace predicción operativa, que conoce el modelo, sabe interpretarlo, sabe dónde pueden estar los fallos, puede verle señales que te indican que igual la situación hoy no funciona bien porque algún dato se saltó a pesar de la supercomputación. Tienes que conocer también técnicas estadísticas y todos los sistemas de predicción probabilista. ¿Qué se utiliza en España actualmente? Pues modelos operativos de la Agencia Estatal de Meteorología tendríamos un modelo atmosférico global, HRS, determinista, con una resolución horizontal de 9 kilómetros y una resolución en niveles verticales de 137. ¿Esto qué implica? Pues que vería sistemas meteorológicos entre 5 y 7 puntos de rejilla para ver algún sistema, y estamos hablando de 5, hablaríamos de sistemas de un diámetro de 45 kilómetros, es decir, toda la meteorología de mesoscala me quedaría fuera. Pero es un buen modelo. El modelo de predicción probabilidades, que a mí me gusta bastante, pero es más difícil de explicar. Esto es una probabilidad de precipitación las 6 horas antes, sobre la que tengo la salida, en base a unos datos. Al final es un sistema de predicción por conjuntos que tiene la misma resolución que el HRS, y lo que me viene a decir es si tengo probabilidad de que las 6 horas antes hubiera precipitaciones de más de 1 milímetro, si en las 6 horas antes tendría probabilidad de precipitaciones de más de 0,1 milímetros, de 0,5 milímetros, y bueno, juego con las probabilidades que me puede dar ese modelo. El siguiente modelo operativo actualmente de la Agencia Estatal de Meteorología es el Harmony-Aron. Este ya es un modelo de predicción numérica de tiempo espectral Bifourier, de área limitada no hidrostático. Incluye parametrizaciones físicas diseñadas para resolver problemas mesoscalares, también para resolver los problemas de relieve. Y en España el que está operativo tiene una resolución horizontal de 2,5 kilómetros, pero hay moviéndose modelos Harmony con resolución de 500 metros y los hay de 100 metros también. Lo que pasa que la carga de supercomputación que llevan pues no los hace operativos para realizar una predicción diaria. Y lo que están viendo no es una salida real de uso de la Agencia Estatal de Meteorología. Esa salida de Harmony que he puesto ahí es una salida de Harmony que han preparado para el uso en los servicios de extinción de incendios forestales, para el uso de ingenieros forestales. ¿Qué pasa? Pues que nos puede llevar a equivocación, porque han cambiado los valores de viento. Yo, como meteoróloga, veo ese mapa y lo que entiendo es que tengo nudos en esos vectores de viento, pero no, lo que tengo son kilómetros por hora, y en vez de tener pues 25, 15 nudos, lo que tengo son 15 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, y eso hay que un poco intentar saberlo. A mí me choca porque después se ha puesto muy de moda entre los ingenieros forestales los sondeos atmosféricos. Bajo mi teoría, y esto es una opinión personal, se intenta pensar que el cambio climático influye en los grandes incendios forestales y que casi, entre comillas, puede ser culpa del cambio climático. Yo creo que no.
La mayor parte de los grandes incendios forestales tienen una carga de combustible brutal. ¿Qué es lo que genera la convección? El problema está si tengo viento o no, si esa columna convectiva del incendio consigue alcanzar determinada altitud en la atmósfera que sí puede favorecer tirar de esa columna y formarme un pirocúmulo o un pirocumulonimbo. Choca que tengas el viento aquí en kilómetros por hora y que lo tengas después en los sondeos, porque hay predicción de sondeo, en nudo. Y a veces a los ingenieros forestales les cuesta entender qué pasa entre un lado y otro. El español es muy rico y predicción, pronóstico, previsión, que a mí no me gusta, meteorológica, significa todo lo mismo, pero realmente una parte es la aplicación de tecnologías y métodos científicos que permiten determinar los valores de distintas variables meteorológicas en el futuro y en una localización concreta, que es el modelo, pero predicción también es la interpretación de ese modelo, que lo hace pues, el predictor operativo. Cada predicción tiene un tipo de lenguaje, una codificación distinta. Yo he puesto de la Agencia Estatal de Meteorología pues 2 de estos días. Una predicción que yo le llamo normal, que es la que aparece en la página web de uso normal, y una predicción más específica de tipo marítima, para zonas costeras. Yo necesito conocer con qué lenguaje escribo ese boletín para saber qué dice. Hay un manual de términos de uso meteorológico con el que se escribe la predicción normal. Hay unas reglas con las que se escribe la predicción marítima. Si se dan cuenta, la predicción marítima viene la dirección del viento solo con la inicial. Y no me viene el viento en kilómetros por hora. En una predicción marítima me viene en fuerza. Nivel de fuerza, fuerza 2, fuerza 3. Eso tiene un significado en kilómetros por hora. En la predicción de texto normal, cuando yo digo viento moderado, que eso es típico aquí, viento alisio moderado. ¿Qué viento es ese? Un viento del nordeste. ¿Pero qué significa moderado? ¿Cuál es la velocidad media del viento? ¿Nunca se lo han planteado? Entre 21 y 40 kilómetros por hora. Si yo digo que el viento va a ser fuerte, estoy diciendo que el viento va a ser entre 41 y 70 kilómetros por hora. Cuando hablo de rachas muy fuertes, lo que estoy diciendo es que esas rachas de viento van a superar los 70 kilómetros por hora. Pero claro, eso lo sé yo. El público en general, la mayor parte de las veces, no sabe qué le estoy diciendo. Cuando yo digo intervalos nubosos, yo también, cuando no tenía ni idea, pensaba, pues nada, eso es como nubes y claros, por decirlo de alguna manera. Pero no, es casi. Alternancia en el tiempo de cielos muy nubosos, es decir, entre 6 y 8, casi 7 octavos de cielo cubierto, o poco nubosos, de 1 y 3 octavos de cielo cubierto de nubes. Y una alternancia que yo no puedo controlar, no sé cómo va a cambiar, entonces intervalos nubosos, que vamos, nubes y claro, y viene a ser lo mismo para cualquiera de los que presentamos en la tele. Pues ese tipo de lenguaje hay que conocerlos para saber de verdad qué demonios te está diciendo la predicción. Yo a mis compañeros les digo, nosotros no nos equivocamos nunca. Porque posible significa que hay un 10-40% de probabilidad de que eso que te estoy contando ocurre. Si te digo probable, te estoy diciendo que hay un 40-70% de probabilidad de que eso ocurra. La gente normal tampoco lo sabe. Si te digo que va a pasar, sé que la probabilidad es superior al 70%, pero igual no pasa. Otro de los términos que, por ejemplo, quitó la Agencia Estatal de Meteorología del uso en los boletines de predicción es muy probable, que ese estaba guay porque muy probable ya te está diciendo que la probabilidad de ocurrencia del fenómeno que te estoy contando es entre el 70 y el 90%. Entonces jugamos mucho. Y nos equivocamos poco, aunque ustedes no crean que no, siempre el tiempo se equivoca. No nos equivocamos, jugamos muchísimo con el lenguaje. El problema es que ese lenguaje solo lo entendemos nosotros. Y después tenemos predicciones codificadas que pueden ser, sobre todo, las predicciones meteorológicas se mandan codificadas a los barcos y se descodifican, o predicciones meteorológicas codificadas en los aeropuertos, los informes METAR o los informes TAF, que simplemente es la línea gris que ustedes ven. Con esa línea gris yo tengo que saber identificar qué condiciones tengo en el aeropuerto. Después las detalla, las páginas web ya las detallan, pero antes lo único que te mandaban era el pequeño código. ¿Por qué es importante la meteorología en emergencias de protección civil?
Pues una, porque los fenómenos meteorológicos adversos por sí solos pueden generar situaciones de emergencia, incidentes no rutinarios, como los llamamos nosotros de vez en cuando no son excesivamente graves, desastres o catástrofes naturales. Y después porque las condiciones meteorológicas también intervienen en otra multitud de emergencias y desastres en las que no conocer las variables meteorológicas que pueden estar actuando, por ejemplo, un viento, puede hacer que tomes acciones erróneas a la hora de intervenir en esa emergencia. ¿Qué es un fenómeno meteorológico adverso? Definición de meteoalerta. Los que les gusta el tiempo saben lo que es. La definición correcta es la de arriba, el evento atmosférico capaz de producir directa o indirectamente daños a las personas o daños materiales de consideración, pero ya yo me quedo con la segunda definición, que es cualquier fenómeno meteorológico capaz de alterar la actividad humana de forma significativa en un ámbito espacial determinado. Hemos llegado a un punto en esta sociedad que una simple lluvia normal, pues ahora se considera fenómeno meteorológico adverso. ¿Por qué? Porque altera la actividad de la sociedad en ese momento. Entonces estamos en un punto en que estamos perdiendo, bajo mi punto de vista, un poco el norte. Una simple lluvia normal no es motivo de un aviso por fenómeno meteorológico adverso y estamos llegando en algunos momentos a esos niveles. ¿Qué fenómenos pueden generar situaciones de emergencia de protección civil en Canarias? Los voy a poner por el orden del que llevamos en el 2024. Y les digo que ayer, por ejemplo, yo estuve hablando con los técnicos de protección civil del Gobierno de Canarias, y ayer teníamos activados, por culpa de variables meteorológicas, 3 planes distintos de protección civil. Un plan de protección civil por meteorología adversa, un plan de protección civil por riesgo de inundación costera y un plan de protección civil por riesgo de incendios forestales. Pues el principal de este 2024 es el fenómeno costero. La ola famosa de la costa de Tacoronte del año 2018, las entradas de mar registradas ayer. La presión marítima es quizás una de las más complicadas para que el público entienda. Yo doy altura significativa de ola, es que si no se va a oír el ruido de la ola. Doy altura significativa de ola, es decir, estoy dando la media del tercio superior de olas más grandes que me da el modelo meteorológico. ¿Pero qué pasa con eso? ¿Esa es la ola que me va a llevar a la costa? No. Yo estoy dando esa ola a nivel alta mar, es decir, antes de que toque la línea de costa. ¿Qué le va a pasar a la ola al tocar la línea de costa? Pues dependiendo de cómo sea el fondo de la costa, puede ser más grande o más pequeña. Como doy altura significativa, la realidad es que esa altura significativa multiplicada por 0,67 va a ser la altura de la mayor parte de olas que va a tocar la línea de costa. Pero si lo multiplico por 1,67 me va a dar la altura máxima de ola teórica que pueda alcanzar. Y entonces puedo encontrar una serie de valores entre los que se va a mover la ola real que yo me voy a encontrar en la costa. Otro de los fenómenos maravillosos es la calima, o yai. Dependiendo del color que tiene, viene de un lado o de otro del continente africano. Esta es la famosa calima de carnavales del año 2020. Cerró los aeropuertos en las islas, se cerró durante 2 jornadas consecutivas el tráfico aéreo por falta de visibilidad. Concentraciones pues importantísimas. Aquí tengo una muestra de 3.500, pero llegó a tener, no sé si me lo ha cargado, a ver, 4.500 microgramos de polvo, de partículas PM10, por metro cúbico de aire. Es decir, la visibilidad se quedó reducida en algunos aeropuertos a 100 metros. No se veía nada. Pues episodios de calima hemos tenido también los últimos inviernos unos cuantos y llevamos varios, ninguno con esas concentraciones tan importantes. El viento es otro de los fenómenos que suelen generar temporales en las islas. El perro de un amigo es la mejor medida del viento que podemos tener, no nos hace falta el anemómetro. Hemos tenido situaciones de temporal de viento con rachas de viento más fuertes que las alcanzadas durante la tormenta tropical Delta, que pensamos que todos los récords parten de ahí,
Y no es cierto. Hay algunos récords de racha de viento máxima en el archipiélago que no se deben a delta, de situaciones anteriores. Las lluvias de tipo torrencial, por ejemplo, esto es un ejemplo en Garafía, en noviembre del 2018, con una depresión aislada en niveles altos, una maravilla, porque en Garafía dejó 400 litros en 24 horas y en Tenerife no dejó nada. Para que se hagan una idea, que es bastante fácil hacer una predicción en Canarias. ¿Cómo le digo yo a mi vecino que ahí a pocos kilómetros cayeron 400 litros de agua y en mi casa no? ¿Cómo hago una predicción de emergencia? Es un poco complicado. Las tormentas. En meteorología y en predicción, cuando hablo de tormentas no me refiero a todo el sistema de la nube, el cumulonimbo, un sistema de varios cumulonimbos en distintas fases. Cuando en predicción se habla de tormenta, solo se refiere a la actividad eléctrica. Si en un texto de predicción sale tormenta, es que va a haber actividad eléctrica. Pero las tormentas también me dejan chubascos, me dejan granizo, me dejan rachas de viento fuertes. Antes, que no había tanta cámara, pues pensamos que había cosas que no pasaban en las islas, pero hay cosas que sí pasan. Las tromas marinas sí que se ven más fácil, pero en los últimos años también hemos visto ya pues, presencia de pequeños tornados en tierra. En las islas de mayor relieve son más difíciles de ver, pero en Lanzarote y Fuerteventura es bastante más fácil de ver si tenemos tormenta. Y las trombas marinas pueden ser espectaculares. Si toca tierra, generará ciertos destrozos en una pequeña área. Eso sí que es verdad. El granizo, imágenes de Lanzarote muy llamativas con granizo, que además ha persistido un par de horas y la sensación que daba es que, pues imágenes de nieve, que no es nieve. Nieve es esto. Ya la vemos cada vez menos. Pero también es un fenómeno meteorológico adverso. Para mí no, pero se convierte en un fenómeno meteorológico adverso casi por la cultura que tenemos los canarios, que como no nieva nunca, cada vez que nieva tiramos para la cumbre, es cuando se generan los problemas. El número de días con nieve en las cumbres pues, ha disminuido. Este invierno en Izaña, no en el Teide, en Izaña, en el entorno del Observatorio Atmosférico de Izaña, pues no nevó en todo lo que es el periodo de invierno, que ya es bastante llamativo. Y bueno, yo no sé si volveremos a ver imágenes como esa en el Teide, que tiene unos cuantos metros de nieve. La niebla es otro de los elementos por el que la Agencia Estatal de Meteorología no emite avisos en las islas, pero solemos tener problemas. Básicamente porque somos unas islas, Tenerife va de los 0 a los 3.715 metros de altitud, nos queda el mar de nubes en algún punto y habrá una zona en la que vas a pasar por nieblas densas que en cualquier otro punto de la península sí que te motivarían aviso y que aquí generan algunos problemas. Con esa niebla, si hay un accidente, yo no puedo sacar el helicóptero a rescatar a nadie, por ejemplo. No puedo llevar el helicóptero, intentaría llevarlo cerca, pero así no puede volar. Y después las situaciones que a los aficionados, yo como aficionada me gustan, como profesional no, que son los sistemas tropicales. A partir del año 2005, tras la visita de la tormenta tropical Delta, que no era tormenta tropical ya cuando afecta a Canarias, pero bueno, tuvo la categoría de tormenta tropical, y Vince, que fue anterior, que ese sí fue huracán categoría 1 y se fue hacia el suroeste de la península, llegó a tocar tierra, pero yo tampoco con categorías de tormenta o de huracán, pues no ha habido año en el que hemos estado tranquilos. Casi todos los años tenemos que andar vigilando a algún sistema que puede tener la intención de acercarse a nosotros. Lo hizo Leslie en el 2018, además fue uno de los huracanes pues, que más anduvo danzando por ese Atlántico, estuvo prácticamente un mes. El Centro Nacional de Huracanes nos tuvo puesto a Leslie llegando con categoría de tormenta tropical, cruzando norte a sur el archipiélago varios días. Las redes sociales, pasa lo que pasa, había una linda vaguada por ahí por la que muchos apostábamos para que se lo llevara hacia la península y al final tocó tierra
entrando al norte de Lisboa, en la península ibérica, en Portugal. Pero todos los años, a partir de 2005, todos los años vigilamos algún sistema. Hermini, en el 2022, tengo el mejor meme yo creo que de mucho tiempo. Cuando yo hago esa predicción a mediodía, Hermini ni era sistema. Después sí, yo sabía la evolución que tenía, pero yo no puedo estar asustando a la gente desde un viernes para algo que va a pasar el lunes. Me parece una cosa excesiva. Llovió de manera abundante en algunas islas. En 48 horas en La Palma hay algunos registros de casi 600 milímetros por metro cuadrado en 24 horas, de forma local, no generalizada. Y en Tenerife la media estuvo en 70. En Lanzarote y Fuerteventura llovió algo, pero la media todavía bastante inferior. El calor, las altas temperaturas. ¿Por qué es un fenómeno meteorológico adverso? Porque no estamos acostumbrados a los episodios de calor con las temperaturas que se están registrando en la actualidad en Canarias, y además por el número de días que duran. Siempre ha habido episodios de calor. El problema es que ahora esos episodios de calor y esas olas de calor son más largas. Entonces generan problemas de salud, y a lo largo de lo que llevamos del siglo XXI, todos los incendios forestales que se han registrado en las islas han estado asociados de manera directa o indirecta a episodios de altas temperaturas. Unos se han producido iniciando el episodio de calor, otros se han producido al segundo día tras la finalización del episodio de calor, con lo que la vegetación está disponible para arder, y aunque hayan cambiado las condiciones meteorológicas, la situación de lo que sería la parte forestal pues está en pleno apogeo, está totalmente disponible a arder. Hay dos situaciones que se consideran, más que meteorológicas, como riesgos climáticos. Bueno, lo ponemos entre comillas. Uno es la sequía. Bueno, lo que están viendo es uno de los índices para medir la sequía, el de precipitación, evapotranspiración estandarizada. Mide la falta de lluvia y la humedad que la atmósfera absorbe del terreno. Eso es un punto elegido en Tenerife, en la zona de Anaga. Para que se hagan una idea, estamos en un periodo de sequía que empieza más o menos en el 2016. Esto es Hermini. Porque en septiembre del 2022 las lluvias de Hermini vinieron a arreglar todo el año hidrológico. Pero eso es simplemente un puntito en una zona que, bueno, que los periodos de sequía pues son repetitivos en el clima de las islas. Ahora estamos en un punto pues bastante acusado. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero eso ha llevado este año, por ejemplo, a que con tanto periodo de sequía, pues la campaña de prevención de riesgo por incendio forestal se haya adelantado. Lo normal es que se considere época de peligro alto de incendio del 1 de julio al 30 de septiembre, y este año hemos empezado campaña de prevención el 18 de marzo. Las inundaciones son el otro riesgo climático. Están viendo imágenes del 31 de marzo del 2002. Se cumplieron, pues, nada, hace 22 años, hace muy poquito. Y nosotros solemos tener situaciones así, episodios de lluvia súbita torrencial, más que inundaciones en sí. Las inundaciones nuestras suelen ser costeras, y después lo que tenemos son este tipo de episodios originados por lluvias súbitas torrenciales, lluvias que dejan mucha agua en poco tiempo. Hay que pensar que en 2 horas en Santa Cruz cayó más de lo que cae de media en un año, 232 litros en 2 horas y media aproximadamente, y hasta el 2018 tuvimos el récord de lluvia, de precipitación acumulada en una hora de este país. 101, lo batió Castellón en el 2018. ¿Qué más situaciones de protección civil pues está englobada la meteorología? La meteorología es uno de los lados del triángulo del comportamiento del fuego en incendios forestales. Sobre los 3 lados que tiene, solo se puede influir en uno, en el combustible, y eso lo tienes que hacer a lo largo del año, a lo largo de todos los años, porque sobre las condiciones meteorológicas poco vas a poder hacer, y sobre la topografía pues poco vas a poder hacer. ¿Qué característica curiosa tiene un incendio forestal? Pues que se comporta como un pequeño sistema de bajas presiones.
entradas de aire, ascensos de aire, y como si tuviera una baja fría, por decirlo de alguna manera, llega un momento en la atmósfera que diverge ese aire caliente en altura. Se comporta, cuando hay convección, pues en las fases de formación de una tormenta, de un cumulonimbo. De ahí que no tiene por qué sorprender, porque sobre determinadas columnas de incendios forestales aparece el pirocúmulo o el pirocumulonimbo. ¿Qué pasa? Que estoy poniendo cantidades de calor muchísimo más bestiales que la que me va a dar el sol al calentar el aire de manera normal. Pero tiene ese comportamiento. Y otro sistema que tiene ese comportamiento, estamos hablando de convección, es la columna eruptiva en un volcán. La del aire se forma la nube, en los incendios vemos porque sube más partículas, yo las llamaría todas aerosoles meteorológicos, sube pavesas, que es como llaman los forestales a los trocitos de partículas, tenga el tamaño que tenga quemado, que pueden ir además incandescentes y generar incendios en otros puntos. Y las del volcán suben cenizas, que también no deja de ser partículas, en muchos casos incandescentes, y que bueno, después tendrá su dispersión, pero al final estamos hablando de convección, estamos hablando de esa similitud entre formación de tormenta, formación de columna en un incendio forestal o formación de la columna eruptiva. Ahora estamos en el punto en España, sobre todos los dispositivos forestales, de intentar descubrir si cuando se forma el pirocúmulo puede evolucionar hasta pirocumulonimbo por los problemas que puede generar un incendio forestal. Pirocumulonimbos con incidencia en incendios forestales los han tenido en Estados Unidos, los han tenido en Australia, con víctimas mortales generadas pues, por los reventones, por ejemplo, por la formación de focos secundarios en zonas donde no las esperabas. El reventón, aunque no sea en la cercanía del incendio, puede hacerte llegar corrientes de aire que no esperabas. La formación de tormentas, por ejemplo, en verano, tormentas secas cerca de incendios forestales en la península, puede cambiar la configuración local del viento y hay que saber si tengo tormenta en un entorno de 100 kilómetros a la redonda del incendio, por ejemplo, para medidas de seguridad. Y bueno, se piensa que el incendio del 2017 en Portugal, el que deja 67 fallecidos, esas imágenes horrorosas en una carretera, pues que haya sido ya el primer pirocumulonimbo de tormenta, con generación de tormenta, que se registra en Europa. Y de ahí es donde empiezan las investigaciones los forestales a ver sobre todo sondeos meteorológicos, a intentar buscar qué señal hay en el sondeo meteorológico para saber si se puede formar el pirocúmulo o el pirocumulonimbo. La señal es muy clara. La señal es muy clara en el sondeo. Aparecen las dos líneas normales, la temperatura al punto del rocío muy abierta, te está diciendo que hay poca humedad relativa y en altura de repente se acercan, hay una zona donde se acercan, es decir, tienes aire frío y humedad y después pueden desaparecer, volverse a unir o no. Pero ya si tienes esa señal en el sondeo, ojo, porque si se dan las condiciones y la columna de convección del incendio alcanza una altura pues que te la da el sondeo, hasta a partir de qué momento puede convertirse en nube, pues ya puedo tener esa formación y después depende de si yo tengo carga en el suelo o no, tengo combustible, puedo seguirle aportando energía a esa columna para que la nube que se me ha creado por arriba consiga seguir desarrollándose. Nosotros estamos en España aquí, en este punto, en la mayor parte de los incendios. Antes no se producían, ahora vemos pirocúmulos en prácticamente todos los incendios. En Canarias el primero se ve en el 2006, tímido en la isla de La Palma. En el 2012 en los incendios de la isla de Tenerife también hay uno que no hay foto, pero ves la imagen de satélite y ves perfectamente que tiene un pirocúmulo sobre la columna del incendio. Y el año pasado en el incendio de la isla de Tenerife ya fue la bomba, porque no fue uno, como por ejemplo esa imagen de Gran Canaria, que realmente hizo 2 pirocúmulos el incendio del 2019 en la isla de Gran Canaria.
En Tenerife fueron constantes, yo no sé cuántos se vieron, yo tengo un montón de fotos de momentos distintos. Y para mí lo más llamativo es que el incendio comienza a las 12 menos cuarto de la noche, es la primera llamada al 112, y a las 2:30 de la mañana yo tengo una señal en el radar meteorológico de AEMET que me está diciendo que hay una convección brutal. Claro, todos me miran a mí, los ingenieros que estaban me miran a mí, no culpa del tiempo. No, culpa del tiempo no, culpa de la carga de combustible que hay en la zona donde tenemos el incendio. Las condiciones que había, necesitaba que la columna del incendio me alcanzara los 4.000 metros para que se me formara pirocúmulo por arriba. Y eso estaba generando una convección desde el primer momento brutal. Aquí ven imagen de radar, 1:30. Esa es la señal del radar del incendio de la isla de Tenerife, del 16 de agosto de este año. Y estos son pues, fotos de algunos de los pirocúmulos que se vieron. ¿Ustedes creen que es importante la meteorología en un incendio forestal? Yo les voy a decir que sí. ¿Sirve la predicción meteorológica que le damos nosotros de manera habitual a un ingeniero forestal, la predicción meteorológica que se ve habitualmente en un medio de comunicación? Yo les digo que no. ¿Por qué? Porque actúan un montón de factores. El viento general que yo doy en una predicción simplemente me va a actuar sobre la parte alta de la columna de incendio y me va a dirigir esa parte alta, y lo que me va a indicar es un poco por dónde me pueden caer los focos secundarios. Pero actúan un montón de vientos. Y yo, esta foto me gustó porque yo aquí veo un tipo de viento, aquí veo otro aquí y veo el general. Tengo la convección, la corriente ascendente, tengo vientos de ascenso de ladera, tengo un contraviento, porque tengo un viento en esta dirección con una intensidad suficiente para que este humo que sube por aquí lo gira. Y sigo teniendo el viento general a niveles más altos de la columna, que lo que hace es alargarla en esa dirección. Pero es que puedo tener cambios aquí distintos y podría tener el viento también en este lado, hacia este lado, dependiendo de la zona donde esté. Al final tengo que saber qué vientos locales me pueden actuar en un incendio forestal. Y les puedo garantizar que el listado de vientos locales es bastante amplio, que no se lo puedo dar una predicción sobre el viento general, pero eso hay que saberlo. Hay que saber que si estoy en una ladera durante el día voy a tener corrientes ascendentes, voy a encontrarme pues esa dirección de humo montaña arriba. Si tengo un viento relativamente destacable en la crestería, lo que me va a hacer es o sube y baja al otro lado, o se gira completamente la columna de humo y me cae a lo mejor sobre la zona de trabajo los focos secundarios. O sea, hay un montón de variedades donde se puede jugar. ¿Qué estoy jugando aquí? Con meteorología de mesoscala y microescala. Pero es un gran campo de investigación y de ayuda a los forestales. Esto es otra de los elementos pues, donde un poco interviene la meteorología, sobre todo la dispersión de ceniza. Quien mide la altura de la columna eruptiva no es la Agencia Estatal de Meteorología, es el Instituto Geográfico Nacional, es el que da la medida de la altura de columna a Meteofrance, a vigilancia de cenizas volcánicas. La parte de Canarias la lleva Meteofrance. Y bueno, Toulouse, y nos hace la predicción de cierres de espacio aéreo por presencia de ceniza volcánica. Esto creo que fue el 20 de noviembre del 2021, que llegó a cerrar la ceniza también el aeropuerto Tenerife Norte, al menos por unas horas. ¿En qué más situaciones interviene la meteorología? Pues en los transportes de mercancías peligrosas cuando hay un accidente. Era pues la sustancia que llevaba aquí no tenía esa importancia y echaron espuma, pero yo tengo que saber qué materia peligrosa lleva ese vehículo, porque puede llevar un gas tóxico. Tengo que saber en qué dirección
tiene el viento, por si tengo que confinar, evacuar o a la hora de intervenir, qué me tengo que poner y por dónde me tengo que poner al actuar en esa zona. En incendios industriales, esto es un incendio en una refinería, además explicado en un curso de gestión de catástrofes en la UME. No, las otras imágenes eran de uso restringido, no nos las dejaron tampoco sacar, porque al llegar los bomberos corriendo, imagínense la refinería de Santa Cruz, los tanques, se da fuego uno de los tanques. Realmente al final cogieron fuego 3, pero en una zona donde tienes 20 y que pueden explotar. Tienen unos sistemas, que aparte de los que están instalados, que llevaron una super bomba de agua con una lanzadera brutal. Y la colocaron sin mirar la dirección del viento. Al par de minutos no se podía utilizar, porque necesita tener personal. Porque había cambiado el viento y llevado el fuego en su contra. Ellos tenían también estanques detrás. Entonces, el director de seguridad tuvo que tomar la decisión entre dejarla ahí y traer otra, o intentar mover esa. Al final trajo otra, que era lo más práctico, era lo más rápido. Antes de que se siguieran dando fuego, pues más estanques. Y el último que se ha visto ha sido en el incendio de Valencia hace 2 meses. La presencia de viento fuerte favoreció también, aparte de los materiales, pues el desarrollo de ese incendio, y se vieron imágenes críticas en televisión a lo largo de la tarde de un bombero echando agua a un balcón donde había 2 personas. A mí me llegaron a llamar compañeros y me dice, pero ¿por qué no vas a la escala e intenta acercarse a sacar a esas 2 personas? Digo, porque si vas a la escala y dejas de echar agua, esas 2 personas se van a quemar. ¿Qué hubo que traer? Otra escala para poderlos sacar. En todos estos incidentes puede intervenir la meteorología. Y yo me quedo con esta frase, la había oído con fenómenos extremos. A medida que la sociedad avance tecnológicamente, se hace más vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos. Ya yo quito lo de extremos, lo dejo en se hace más vulnerable a los fenómenos meteorológicos. En los últimos 5 años yo he notado que un simple viento genera problemas, una simple lluvia un día normal, que cada vez tenemos menos días de lluvia, también genera un montón de incidentes no rutinarios. La calima genera muchos problemas, sobre todo de salud. Por eso es tan importante ahora, se habla de la calidad del aire, no se habla de la visibilidad, y tenemos que evolucionar, porque por ejemplo los avisos por calima de la Agencia Estatal de Meteorología no son por calidad del aire, son por visibilidad horizontal, porque afecta a la visibilidad en los aeropuertos, no por lo que me afecte lo que estoy respirando. Y nos estamos haciendo cada vez más vulnerables a fenómenos meteorológicos normales. ¿Y por qué? Porque también pensamos que podemos dominar la naturaleza. Y si a mí me dicen que mañana va a llover, pero yo quiero irme de senderismo por Anaga, por ejemplo, bajar Chinamada hasta la punta, voy a ir, me da igual que me hayan dicho que llueva. Y lo más probable es que tenga un accidente porque no están las condiciones para hacer ese descenso, ni siquiera siendo profesional. Por eso nos estamos haciendo más vulnerables. Cuando yo empecé a trabajar con el 112 Canarias y con la Dirección General de Seguridad de Emergencia, la mayor parte de los incidentes no rutinarios que atienden los servicios de emergencia tienen que ver con meteorología. Y en el 2006 a ellos no les daban absolutamente nada de meteorología, no tenían ningún tipo de conocimiento. En el 2024, la mayor parte de los incidentes no rutinarios que se atienden en los servicios de emergencia, en 112, tienen que ver con la meteorología, pero es la meteorología más o menos adversa. Cuando ves el número de incidentes en un día de lluvia normal, es cuando te das cuenta que no es que somos vulnerables a fenómenos extremos, nos estamos volviendo vulnerables a cualquier fenómeno. Y yo no les quito más tiempo, que yo sé que están cansados, que esta es la última charla. Muchas gracias por la invitación. El que quiera, que había aquí, que me habían hablado conmigo, a estudiar meteorología,
Yo hice física de la atmósfera en esta facultad. Yo estrené esta facultad, usted no se lo crea. Aquí en estos pasillos, y yo diría que abajo en la cafetería, yo y muchos de mis compañeros echamos muchas horas. Y es un campo bonito y es un campo donde hay margen para la investigación. La meteorología en incendios forestales, yo porque no he querido investigar, pero es un campo donde hay mucho margen de investigación para un físico, más que para un ingeniero forestal. Yo quisiera que ustedes vieran las flipadas de los pobres con los sondeos atmosféricos, porque además te las explican y tú dices, bueno, vamos a empezar porque esto es un poquito más sencillo. Y es un campo en el que se puede trabajar y hay muchísimos más y siempre está la Agencia Estatal de Meteorología como último recurso. Muchas gracias.